Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos nuestra andadura de la mano del libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 6 de San Juan, que nos van revelando esos altibajos, esos requiebros de la vida, de la historia humana. Yo digo que la historia se puede asemejar a una ferrovía, a unas vías de tren que tienen una vía recta, perfecta, nivelada, robusta, firme en su lugar. Y la otra torcida, interrumpida, rota y desnivelada. Así es la historia de la humanidad. La parte que le corresponde a Dios nuestro Señor, que Él lleva adelante la historia, no obstante las caídas, los errores, los pecados, las desviaciones de los seres humanos, lleva adelante la historia y va sacando cosas buenas de lo que en un primer momento nos puede parecer malo. Veíamos ayer cómo finalmente asesinaron a Esteban y lo asesinaron horriblemente. Eso ya no lo vemos y no lo podemos imaginar nosotros, que maten a uno apedreado. Un grupo grande de personas que toman piedras de donde sea y empiezan a tirárselas en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas, hasta que se cae gritando, dolido, llorando, lo que sea, y lo matan. Allí hubiera terminado la historia trágica, dolorosa, violenta, inhumana. Pero no terminó allí. La historia sigue y sigue en las manos de Dios. Dice: aquel día se despertó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Me imagino cuando en un pueblo o en una ciudad se hace un motín y pasa la voz de que hay algo, pasó algo, la gente se azora, se agita y empiezan a perseguir drásticamente a los cristianos. Pero dice, curiosamente, que todos los cristianos, menos los apóstoles, no sé por qué, este extraño designio de Dios, todos menos los apóstoles salieron de Jerusalén y salieron y se dispersaron por Judea y Samaria. Vamos a poner 100, 150 kilómetros alrededor de Jerusalén. Salen y van llevando lo que tienen puesto. Los están persiguiendo, los quieren matar, y si no se esconden o se van, los matan como mataron a Esteban. Se dispersan por Judea y Samaria. Solamente los apóstoles se quedan en Jerusalén. Para mí es un designio de Dios extraño. Debían ser ellos los más perseguidos, los más vulnerables.
Dice, unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Lo enterraron, diríamos nosotros, cristianamente. Hay en Jerusalén una iglesia muy hermosa que se llama San Esteban y parecería que allí estuvo sepultado Esteban en un inicio. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Se desencadenaron las pasiones, como cuando después de un partido de fútbol salen los hinchas, los tifosos, y se ponen a pelear y queman cosas y el tren y lo pintan y rompen ventanas. Se desencadenan las pasiones humanas. Y aquí comienza la línea del tren preciosa, hermosa, que es la de Dios. Los que habían sido dispersados, y dice antes que eran todos menos los apóstoles, es decir, familias, hombres, jóvenes, mujeres, niños. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena noticia de la palabra. Qué hermoso rasgo de nuestra primitiva iglesia. Se hicieron todos misioneros. Se hicieron todos portadores de la buena nueva de la palabra. ¿Qué llevaban? Lo que entendieron. No llevaban libros, no llevaban tablets, no llevaban teléfono, no había internet. ¿Qué llevaban? Lo que habían asimilado y lo que habían entendido ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Y aquí comienza una escena bellísima que es un nuevo Cristo. Lo que hacía Cristo en su tiempo de vida pública, de repente comenzó a multiplicarse con los apóstoles. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, como ocurría con Jesús. Nadie nunca ha hablado así, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo, como en el caso de Jesús. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Queridos hermanos, podíamos recortar estas líneas y verlas cómo se vivieron mientras Jesús estuvo con ellos. Ahora es con Felipe y luego será con Pedro y con Pablo y con Andrés y con Natanael, y empezará a expandirse el Evangelio apoyado por Dios con signos y prodigios. Lo mismo que hacía Jesucristo y que los evangelios nos definen de vez en cuando con esas síntesis preciosas. Jesús recorría Galilea liberando endemoniados, sanando enfermos, etcétera, enseñando en las sinagogas. Eso comienza a replicarse aquí y allá y el cristianismo empieza a difundirse. ¿Qué necesitó Dios para esto? ¿Y qué necesitaron los primeros cristianos? Necesitaron un empujoncito, una persecución. Dios tiene sus caminos. En vez de acabar con ellos, reprimirlos, los empezaron a multiplicar. Hemos rezado en el Salmo responsorial, aclamad al Señor tierra entera. Y así vemos que la buena nueva del Evangelio se va extendiendo y va alcanzando más y más gente. Bendito sea Dios. Vengamos al Evangelio. Hoy Jesús nos declara dos cosas muy importantes y las tenemos que aprender nosotros muy bien todos. Voy a empezar por la segunda, y ya he hablado de esto varias veces.
la pureza de intención. Qué fácil es que se nos metan intenciones torcidas. En vez de predicar el Evangelio, quiero aparecer, quiero un número de likes, o quiero que me manden dinero, o quiero ser famoso, salir, que me nombren, ¿verdad?, en las redes sociales, que qué importante soy, qué simpático. Fíjense lo que dice Jesús: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por si alguno no hubiera entendido, va a repetir Jesús: esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Y si alguien no puso atención, lo repite por tercera vez: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Esa debe ser una gran preocupación, y el tratar de hacerlo lo mejor posible, tal y como Dios lo quiere y porque Dios lo quiere. Porque si se nos meten intenciones torcidas, empezamos a desparramar, en vez de recoger, desparramamos. Y se nos puede meter fácilmente intenciones torcidas. Y quiero hacer una aclaración, esta aclaración es de padre espiritual, por si alguien tiene dudas. Todos los seres humanos tenemos en nuestros actos muchas intenciones, muchas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos normales. Pero depende de nosotros el que escojamos la intención por la cual hacemos algo. E incluso decir: y si esto no se da, no lo voy a hacer. Entonces, en la teología espiritual se distingue entre intención determinante e intención concomitante. Una es la que determina, una es clara, es definida, es por esto que hago las cosas. Hay otras concomitantes, tiene sus compañeras, ¿verdad?, que van ahí alrededor. Voy a ponerles un ejemplo, no sé si les suene algo. Se reúnen los cardenales en cónclave, y un cardenal podría pensar: yo siento que estoy la persona que Dios necesita en este momento para la iglesia. Y podría decir a sus hermanos cardenales: estoy disponible a lo que Dios quiera de mí. ¿Faltaría a la humildad? Si Dios se lo está diciendo, no faltaría a la humildad, al contrario, caería en una omisión si no lo dijera. Pero que lo diga porque Dios lo quiere y se lo pide. No para que diga: ya llegó mi hora de ser famoso, de ser importante. Imagínate, voy a pasar a los libros de historia y van a poner mi foto ahí en San Pablo, extramuros, en el último medallón que queda. ¿Podría alguien en el cónclave decir: me ofrezco, si nadie quiere, yo me ofrezco? Desde luego, si yo estuviera ahí, me escondería en el último rincón de la banca. Ni lo permita Dios que ocurriera una cosa así. Pero puede ser que Dios a alguien le inspire: yo te quiero a ti. De hecho, sabemos que, y eso lo reveló el mismo Papa Juan Pablo II, que el Padre Pío le había predicho: tú vas a ser Papa. Él lo sabía cuando llegó al cónclave. Me imagino que el cónclave de Juan Pablo II dijo: de la que me libré. Y un mes después lo eligen Papa. Intención determinante
e intención concomitante. Pidámosle a Dios la gracia de vivir siempre y solo lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Es una gracia, hay que pedírsela a Dios, hay que decirle a la Virgen que nos enseñe a acoger siempre y en todo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y lo que acaba de decir Jesús antes no es poca cosa. Yo soy el pan de vida. Podría decir, uy, qué maravilla, imagínate, Jesús se presenta ahora es el pan de vida. Sí, soy el pan de vida porque mi Padre lo quiso. Y vine a hacer lo que mi Padre quiera. Y me voy a ofrecer por la salvación de los demás porque es lo que mi Padre quiere. Ni más ni menos. Vamos a seguir pidiendo mucho por la Iglesia en estos días, unidos a todos los cristianos del mundo. Hoy lo dijo el cardenal Re en la homilía del inicio del cónclave. Dice, sentimos aquí la presencia del pueblo de Dios. Pues sí, estamos todos rezando porque el elegir a un papa o a otro puede cambiar el curso de la historia en muchos sentidos. Vamos a pedirle a Dios llenos de confianza. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.